Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy Gonzo y como cada semana estoy aquí grabando con el señor, este señor de aquí, bien divertido, el señor Ente. Sí, yo siempre estoy bien divertido, excepto cuando no, de verdad yo ni quería hablar de nada. Hoy no quiero nada, ya no quiero. Este tema lo solicitó una es verdad, es suscriptora. social. Bueno, creo que suscriptora, no sé, no sabemos. Pero es para ella dedicado del señor Ente. Del señor productor, ¿no? Para ella, el señor Ente. No sé cómo me deja eso, pero bueno, saludos. También el programa anterior del Metro fue dedicado también a un suscriptor, a Diego B. Sí, probablemente. Pues no son como tal dedicados porque bueno, no acabaríamos. No, sí, no sabes qué si son. Dedicadísimo hasta sueña. Sí, sueña con un mañana. Entonces, si usted quiere que hagamos un programa en especial, solo pídalo. Sí, pídanlo, pero si no, ¿cómo vamos a ver? Bienvenido a Noviembre de Complacencia. ¿Cómo va a ser el mismo? También desde el lugar más oculto y menos conocido de los confines, de los límites de la costa limítrofe del Pacífico. Del Pacífico Norte. Ese, del que queda, del que no es el Golfo, del otro lado, el señor Cosatero. El Golfo. El Golfo de México. Muy buenas noches a todos. El que no es el Golfo, que es el otro. Gracias por vernos. Recuerden, aprovechamos a decirles desde el principio que ya existe el podcast de Les Conferencias. Bueno, ya existía, pero ya está subiéndose nuevo material para que ustedes lo puedan también consultar de esa manera nuestros programas y los puedan disfrutar. Si no pueden sentarse a ver el programa de YouTube como tal, pues lo pueden traer ahí en su dispositivo. Aparte, escuchándolo. tiene la ventaja de que se pueden descargar los podcasts. Así es. Si no quieren pagar el Spotify, se descargan su podcast y lo traen. Exacto, y lo pueden como escuchar. uno que es pobre. Exactamente. Pues bienvenidos a su programa Les Conferencias. El día de hoy tenemos un tema que ya dijimos está bien interesante, yo creo que les va a gustar. Quédense. Nada, ya no quiero nada. El señor que no es Golfo, perdón. El señor, ¿Quién sabe? el señor Havoc. Hola, ¿cómo están? No, ya no hay cámara. No sé. Cámaras. Ya no hay cámaras. Sí, es que se quedó en el otro estudio. Sí. Ahí se formó. Ya tenemos dos estudios, uno me toca allá, otro me toca allá. Uno de un lado y Uno del otro lado. Uno es Y también estudio está- de sábados, el otro es estudio de... Decoramos igual para que ustedes no se saquen de También onda, está el pero- set donde graban Tony Fields y el Maestro Vergara. Sí, de sí, las sí, cosas. Y el Diferente. podcast, de hecho, se hace exactamente igual, nada más que en un estudio profesional. Se replica. O sea, señor productor, tu estudio vale pito. Sí, digo, no. Si quieren saber más del Confereverso, vean nuestro especial de multiversos. En cabina, el señor productor. Ahora. Caray, ya. Hasta se va. La tuya en vinagre. Bueno, nosotros somos Les Conferencias, una producción de Vega el Estudio. Y ¿Quién pues eres? hoy tenemos... yo dije al inicio, soy Gonzo. Ah, muy bien. Sí saben quién es. Sí, ¿sabes? Yo Qué- soy qué tu bueno. amigo, Gonzo. Entonces, el día de hoy vamos a tener un tema muy, muy esperado por nuestro No es público. tema. Y tenemos que hacer la pregunta de cada semana. Señor Ente, ¿qué son las sectas? O sea, hasta él va a dirigir el... Nada. Claro, porque. Porque va especial. Siguiente, mis 15 minutos. Silencio, bro. Que va a estar pensando. Va a estar pensando en silencio. en qué amor. Es difícil. Mira, quédate en silencio y luego podemos hacer unos subtítulos de lo que estás pensando. Ay. Ya. ¡Ay! Perdidas. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, a la pregunta del señor. Este güey. El señor Gonzo. De este menú. Una secta, el diccionario de la Real Academia Española nos tiene de hecho tiene 3 significados de secta. Nos vamos a ir con 2. El primero que no vamos a tomar mucho en cuenta es precisamente que dice que una secta es el grupo de personas que pertenecen a una secta. Entonces no, como que no clarifica mucho. Un poco Circular. Pero hay otras 2 definiciones que las vamos a dar precisamente porque hay una especie de controversia entre los especialistas de la lengua. Y no me refiero a las habilidades del señor. Unilingüe. No. Es otras cosas. Ok. El primer significado de secta ¿Qué sabe eso? es una doctrina que puede ser, esto es en base con base en el diccionario, es una doctrina política o religiosa que se aparta del canon ortodoxo, o sea, de las reglas que las religiones o los sistemas políticos grandes, bien fundamentados tienen,
Y de ahí que ahí está primera controversia, porque una de las etimologías de la palabra secta es de secto o de sectum, que secar. Ajá, que es cortar. De ahí palabras como segmento, como sección, cegar, insecto, que es cortar algo a la mitad o por una parte. ¿Quién sabe qué son? No sabe, ni idea. Y precisamente esta definición de secta, que quiere decir que se salen del ortodoxo las doctrinas políticas o espirituales o del ortodoxo. Del como ortodoxo. la secta del... Por ahí hay una secta que intenta convencer a la humanidad de vender sus Cosas cosas viejas. De desprenderse. Ese es el neoascetismo, ¿no? Sí. Neoascetismo. Y ahorita los neoascetas nos bloquean el canal. De hecho se llama minimalismo, pero está bien neoascetismo. Se llama jodido, estar jodido. Se llama vender cosas porque no te alcanza. Curiosamente sí podría ser una especie de secta el minimalismo actual, porque por lo general se da en personas que tienen una capacidad adquisitiva grande, y lo que hacen es renunciar, entre comillas, a las cosas que pueden comprar, comprando pocas cosas, pero lo mejor. Como los guacales bien pintaditos, ¿no? No, o sea, un mueble pequeño de una marca exclusiva con maderas exclusivas muy carísimo, pero nada más uno y pequeño. O sea, un realmente cajón italiano de 100,000 baros. Y sabiendo que tienen dinero para seguir vivos, ¿no? Ajá, porque si tú no tienes para amueblar y tienes tu guacalito, no eres afeta, eres jodido. No eres minimalista. Eres pobre, eres culero. Y esta... es una secta muy exclusiva y que te metes por... Porque, por ejemplo, el budismo, hablando de religiones, promueve el ascetismo y no el minimalismo, pero sin despojarte de las cosas. Sí, claro. Pero como parte de que realmente pues, tú no necesitas nada para existir, ¿no? Sí. Claro. Y ahí es, no necesitas nada, pero en cualquier momento puedes salirte de eso y tener cositas porque tienes dinero. Pero ahí ahorita vamos a estar un poco en controversia, porque esto de la religión dividido de la secta, también algunos lo ponen en tela de juicio. Ahorita, claro, vemos, ¿no? Claro. Pero bueno, el segundo concepto que maneja el diccionario de secta es un conjunto de personas privado o bien condensado, que se sabe que pertenecen a una secta, en donde se buscan o se pretenden buscar fines espirituales. Esto es de crecimiento personal. Entonces definitivamente el minimalismo. De trascendencia física e incluso de trascendencia extraterrestrial o en otros planos, metafísica. Y tiene esta definición sí dice que la obediencia al maestro o al líder es total, porque hay una sumisión, un dejamiento de cualquier rasgo de personalidad de las personas que pertenecen a la secta. Claro. Y uniformidad. Ajá, no, exactamente. Y la raíz o el probable origen latino de esta palabra más bien vendría de un término griego. Siempre se ve. Sectum. No, sectum es de latín. Es de cortar, no sabemos qué es. Ajá. Y la otra es de sequi o seguir. Ajá, que es seguir. Alguien que pertenece a la secta sigue ciegamente. Un momento. Bueno, no hablemos. Sigue ciegamente al líder. Líder. Como exacto. De hecho, por ahí va el asunto. En Los Simpsons más de una vez se ha hecho mención de sectas poderosas o no tan poderosas, o bien o mal organizadas, y estos dos son los que los especialistas llaman como una etimología dudosa, porque la palabra secta no sabe bien si viene de cortar, sectum, o de... Y es que las dos tienen sentido, ¿no? Claro. Porque una secta, al mismo tiempo que se separa de una religión más grande o de un movimiento religioso más grande, también se vuelve seguidora de un concepto, de una ideología, de un líder. Ahora, que también es curioso cuando mencionas que es exclusiva, cuando muchas sectas intentan ser también integrar y crecer. Bueno, una de las características de la secta es que siempre va a buscar nuevos adeptos, ¿no? No cualquiera puede pertenecer a la secta, porque no cualquiera entrega su voluntad al líder. No. Pero si quisieran que todos. Pero depende, claro. Es que depende, porque, o sea, no cualquiera, pero sí buscan que haya gente. Siempre va a buscar que la secta esté en constante crecimiento. Si no sacan. ¿Esto por qué? Porque las sectas siempre tienen un fin común,
Y es contradictorio también esto del fin común, porque el fin es el que el líder les dicen que es el fin común, ¿no? O sea, todo es un adoctrinamiento físico, mental, espiritual, que depende precisamente de lo que le llaman en las sectas conversión o ritual de iniciación. Lo vimos hace 2-3 años con esta secta que se llamaba Nexium, del norteamericano, de Garnier, me parece que se apellidaba. Es el shampoo. Ándale. El shampoo ese Palpene que usa. No, es Palpene. El de Palpene te lo deja bien chino. No, pues mira, lo ocupé y nomás ya casi me sale mi raya aquí en medio. Si quiere ver su marca aquí, mande inbox. Le daremos Palpene. efectos comerciales. Oye, ¿por qué si hay shampoo para la genitalia femenina, por qué no Palpene? Tendría que haberlo. Seguramente hay, pero... Sí hay, pero... Yo sí me lo compraría. El Head and Shoulders, para que... Acá no sería... Suavecito, Cock and Shoulders. Acá hay un shampoo que es para todo, ¿no? Es 3 en 1. Yo soy jabonzote, o sea. Pero bueno, Te mata el COVID del orto. señor productor. Serios, por favor. Serios, chicos. por favor. Es un programa serio. Chingada más. Digo, no. Bienvenidos a su programa de investigación Y seria. entonces, bueno, las características principales de una secta a nivel general es que hay un líder, hay escalamiento piramidal, o sea, sí puedes llegar a subir en la escala de no ser simplemente el nuevo, sino ir subiendo. Nunca vas a llegar a ser líder o líderes, pero A menos prácticamente que- son. Hay ciertos dogmas, hay cierta homogeneidad o necesidad Y de el ritual, homogeneizar. ¿no? Ciertos Ritual, hay algo muy importante que es la exclusión e incluso la crítica al mundo externo. El que no, todo lo que no pertenece a la secta es malo. Y es ahí donde se pone en tela de juicio lo que yo decía hace rato de religión y secta. Hay investigadores actuales que creen que el concepto de secta se ha construido históricamente con un sentido peyorativo, porque precisamente ninguna religión quiere aceptar que es una secta, aunque en estricto sensu todas lo son en Sí, su momento. sí, Es decir, el cristianismo emergió del judaísmo. Es decir, el judaísmo era la religión grande, de ahí sale un sector de personas que eran una secta, que eran los esenios, y más tarde los cristianos, y ellos hicieron su propia versión, y ya que se constituyeron como un agente político importante, dejaron de llamarse sectas, y ahora son religiones, pero igualmente de ahí surge otro sector, el catolicismo, por ejemplo, Que a su vez es subdividido. que a su vez se va a seguir. O sea, todo el movimiento religioso, no importa si es grande, pequeño, es finalmente secta, porque en su momento se separó o derivó de otra más grande, ¿no? Sí, sí. Ahora, eso también convierte en un problema de tolerancia, porque todas van a ser sectas, excepto la mía, ¿no? Todas las demás van a ser sectas porque, de nuevo, hay investigadores como el que voy a citar al final de la recomendación, que creen que el concepto ahorita tiene tintes peyorativos precisamente por todo lo que ha pasado en el siglo XX con sectas destructivas, ¿no? Que además al ratito vamos a abordar, pero bueno. Y es que es eso, o sea, todos están mal menos yo. Exacto. Un momento. Es un proceso de intolerancia muy grande. Sí. Son los estúpidos. Mientras todos son estúpidos menos yo. Y sí, Homero siempre lo dice, todos son tontos menos yo. Así funciona una secta. El convencimiento es tal para... Hay que reconocer que tristemente la mayoría de personas que se dejan envolver por una secta no tienen una inteligencia tan crítica. No estoy diciendo que sean tontos, pero es una a veces hasta codependencia. O han una llegado a un dependencia. límite tal que son manipulables. Es que hay muchos factores, ¿no? Sí, Claro. Ahí mencionas que prefieren abandonar su individualidad por adoptar la colectiva, y muchas de esas sectas se componen de personas que por diferentes motivos quieren olvidar su pasado. Claro, desde bullying escolar hasta crisis existenciales. Y curiosamente- O delincuencia, Sí, incluso gente que toda su vida ha delinquido y ahí encuentra en encuentran alguna este lado, deidad ¿no? el camino a la Sí, salvación. pero la necesidad de pertenencia Es importante. Es intrínseco. En el ser humano, es El humano animal social. necesita de pertenecer a algo, entonces Y al el no hecho de que encontrar... haya alguien que facilite el que tú dejes de ser responsable de ti, pues te da libertad. Esa es otra de las características que dicen que la secta, bueno, el pensamiento religioso sectario, o también ahora no sectario, porque existen otros movimientos que se pueden catalogar como sectas sin tener estricto censo la idea religiosa. Pero sí es se que- vuelve un tipo de seguimiento casi Imitando lo religioso, pero no con el sustento. de ídolos, ¿no? Sí, ídolos. sí. Ajá. Y justamente se hace así porque se crean discursos
¿cómo se llama? Como recetas, como cosas que se tienen que hacer. Lo tienen las sectas, lo tienen los multiniveles. Este es el camino del éxito. Si tú lo sigues, ya no tienes de qué preocuparte. Sí. ¿Quieres ser exitoso o quieres estar en el montón? Sí, quiero. Esa es la idea, ¿no? Recuerden, por eso todos ustedes recomiendan estos videos a sus amigos, a sus familiares. Y por cada 5 que los recomienden, les vamos a mandar un beso. Y no se les olvide que cuando salga nuestro libro, todos lo pueden adquirir. La primera parte. Hay mandamientos, que son reglas. Cada secta tiene sus reglas. Como dices, son movimientos que terminan volviendo religiosos. Y dependiendo del poder que tengan, mantienen el concepto peyorativo de secta. No se vuelven movimientos como religiones, no se vuelven movimientos. De hecho, hoy políticos. se acuñó el término de nuevos movimientos religiosos para no herir susceptibilidades. Y ahí cabe desde cualquier cosa. La Luz del Mundo hasta la iglesia de la eutanasia. Pues. Es que es como una apuesta, ¿no? O sea, no te metes con las sectas porque ya viste que a veces las sectas ganan, entonces hay venganzas, mejor desde ahorita ya vas pactando con ellas, ¿no? Todos son sectas que ya tienen poder y prestigio. Sí, claro. La mayoría de los testigos de Jehová, los mormones. El Ku Klux Klan, ¿no? Saludos, Tom Cruise. Papá, esto es difícil. Sí, el productor ahí, edición, por favor. Yo reto. A ver, espérense, yo reto a alguien especialista del Ku Klux Klan que venga a hablar, no sé. Ay, ya. Saludos. Y siguiente, decimos que aquí no se queman los edificios, pero incendios del estudio de edificios comerciales. Los tres estudios. Las conferencias se incineran ellos mismos según una nota que dejaron de su puño y letras. Sí, yo me quemé. Yo solo. Me quemé en internet y por eso me quemé después. Me quemé después. Entonces, si nos está viendo alguien perteneciente a sectas, no estamos criticando, Sí, bueno, una de las cosas importantes es que cada quien puede creer lo que se le dé la gana. Sin embargo, lo cierto es que hay ciertas conductas generalmente asociadas con los movimientos sectarios que son destructivos o que pueden generar, y eso es innegable, muertes, ataques, asesinatos, violaciones, muertes propias o muertes de otras personas. propiciadas por uno mismo o matar a otras personas. Negligencias. También, o sea, abuso de poder, o sea, un montón de cosas. Esclavitud, incluso, ¿no? Sí, Entonces, trata de personas. Sí, no, es una cosa horrible. Bueno, les decía entonces, se supone que el concepto de secta se utilizaba, por ejemplo, ya desde la época de los cristianos primitivos. El primer aviso. La trompeta de los ángeles. Es que este estudio está junto a un rancho. Esto hubiera quedado mejor para cuando los programas de terror, ¿no? Bueno, también puede ser de terror. No puedes escoger qué susto va, es aleatorio. Bueno, entonces se utilizaba para, por ejemplo, denotar a los movimientos cristianos no convenientes con la iglesia, por ejemplo. No ortodoxos. Luego también se utilizaba, pues, durante la época de la Reforma Protestante, ¿no? La iglesia católica, cuando Lutero, Calvino, Enrique VIII, todas estas personas, y antes de los cátaros y otros, se salían del huacal del catolicismo y creaban su propia versión del mismo, les llamaban sectas, ¿no? Le llamaban sectas protestantes específicamente porque protestaban contra los católicos. Por ejemplo, Lutero en 1517, cuando instaura mediante sus 95 tesis una nueva visión del cristianismo según su perspectiva, ¿no? Entonces todos estos movimientos van a ir, digamos, cuajando a partir del siglo XVI, aunque la iglesia va a intentar retomar un poquito su control un poquito después en la contrarreforma. Todos modos van a seguir pululando y van a la postre existir muchísimos movimientos que se pueden catalogar como sectas, aunque a veces a ellos no les gusta que se catalogue así, porque obviamente ya dijimos, tiene una carga peyorativa, sobre todo hoy, por ciertos fenómenos que ocurrieron durante el siglo XX. El siglo XX estuvo plagado de movimientos, probablemente por cuestiones como el milenarismo, la idea de que ya se iba a acabar el mundo porque ya iba a llegar el año 2000, entonces muchísima gente se puso paranoica en términos religiosos. Schwarzenegger lo que ocasionó. No, pero ese fue hasta mucho después. No, fue el 99. Desde 1970 la gente ya les tenía. Sí, exacto. Entonces, empiezan a generarse muchos movimientos que se van a mezclar con el comunismo, que se van a mezclar con el movimiento hippie, con la contracultura, con la negritud, con todos estos elementos, y van a empezar a crearse sectas que derivaron después en cosas muy trágicas, ¿no? Sí. La primera quizás y la más emblemática y probablemente la tragedia más grande en cuanto a sectas, aunque hay por ahí una en el Congo que también fue muy importante, fue la del Templo del Pueblo, ¿no? La que creó el pastor Jim Jones, ¿no? Jim Jones.
que se genera primero en Oregon, si no mal recuerdo, después se muda a California y convence tanto a sus creyentes, a sus fieles, con ideas que van a mezclar entre el comunismo, el cristianismo, y ya después a él centrado... ¡Qué horror! Sí, centrado a él como un líder mesiánico, todopoderoso y todo. Convence a un montón de gente de irse a la Guyana, a una isla, a vivir supuestamente un sueño paradisíaco, una especie de utopía, ¿no? Pues resulta que es una cosa horripilante, porque el tipo, pues además de ser un desquiciado, pues abusaba sexualmente, les quitó todo el dinero a todos para poderse ir allá y tenía los recursos, se hizo de un montón de armas y de un ejército personal, de tal manera que cuando fue un congresista a ver cómo estaba la situación, porque muchos de los familiares que se habían ido, de los que se habían ido a la Guyana estaban protestando, pues fueron a ver, y algunos familiares también, y primeramente como que los pudieron dorar la píldora un poquito y engañarlos, pero ya después empezó a salir a flote, mucha gente empezó a decirle ahí, no, pues ya llévenos con usted, porque aquí está muy horrible. Pues antes de que se fuera el congresista lo asesinaron, lo asesinaron en el aeropuerto, ¿no? Y entonces ya ahí se destapó todo el asunto, y como Jim Jones sabía que iban a ir por él, convenció a todos de tomar veneno mezclado con Kool-Aid o con el equivalente, pues. Todos se suicidaron. Ni siquiera para coca les alcanzó. No. Y dijeron pues que era un acto revolucionario. De esto mucho han hecho videos muchos youtubers. Incluso existe un audio de Jim Jones hablando. Se llamaba Jonestown, precisamente el lugar. Tan egocéntrico era que le puso el nombre a su comunidad. Hay otro caso en Waco, Texas. Waco, que es el de los davidianos, ¿no? De David Koresh. David Koresh, que es pertenecía a esta faceta, digamos, era una secta porque venía de los adventistas, ¿no? Era una supuestamente separación de los adventistas. David Koresh se hace del poder de esta secta a la postre, y era también un tipo completamente desequilibrado. Era inteligente, memorizó la Biblia. Eso le ayudaba mucho a convencer a las personas. Sí, como dice Mateo 2. Como casi todos sus familiares que tengan insectas, así les contestan. Sí. Entonces, el tipo también mezclaba un poquito de ideas cristianas, mezcladas también con cierto militarismo. También abusaba de poder. Tenía su secta, los davidianos, viviendo en Waco, Texas, como dices tú. Y en el 93, ya sabiendo el FBI y todo esto, que tenía un montón de armas ahí acumuladas, los fueron a asediar y tuvieron 50 y tantos días ahí. Tuvo en vilo a todo el mundo esperando, hasta el final que supuestamente, y aquí hay controversia, se dice que ellos decidieron inmolarse vía convencimiento de David Koresh, supuestamente para ya librarse de esta situación e irse espiritualmente al cielo. Pero hay quienes creen que no fue así, que probablemente la policía sí tuvo que ver en ese incendio y en esas muertes, y para cubrir un poquito el asunto, digo, esas son las versiones que existen, no estoy ni asegurando ni es una teoría de conspiración. Así es, o sea, hay ahí, pero hay de que hubo muchos muertos y de que David Koresh era una persona horrible, eso no hay ninguna duda, ¿no? Está bien documentado que el tipo abusaba, gritaba, estaba loco, ¿no? También era un demente completo, ¿no? El mismo Charles Manson, que también, bueno, él es también anterior, ¿no? Lo de Jim Jones ocurrió, si no mal recuerdo, en el 79, si no mal recuerdo, si no estoy citando mal. Lo de David Koresh y Waco ocurrió en el 93, pero también hay otros casos en los 90 de sectas destructivas, tanto autodestructivas como peligrosas para otros. En el 95 en Japón, el famoso caso de la verdad suprema, de Yoko Osahara, ¿no? Yoko Osahara era Yoko Ono metida en todo lo malo. También. O Yoko tenía que llamarse. Yoko Osahara era un presunto gurú espiritual con tendencias de hindús, o sea, sabía el yoga y todo esto, y lo mezcló con el cristianismo. Polvo de diamante. Ese yoga, no, ese yoga. Pero también, también lanzaban polvos de diamantes, pero en forma de veneno y esparcido en el metro de... bueno, así pues. igualito. También se armó de un montón de rifles y de cosas porque creía que venía el apocalipsis y ellos lo querían adelantar. Esa era una de las ideas que tenían. Recuerden, estamos en el 95, vienen las ideas milenaristas, vienen las concepciones erróneas, y pues Yoko Osahara fue al final acusado también de estos ataques que realizaron sus seguidores en el metro de Tokio, que por suerte no eran expertos en bombas biológicas ni nada de eso, y por eso no fue mucho el alcance que tuvieron, pero sí mataron a mucha gente, ¿no? A la postre fue condenado, fue apresado, y apenas en el 2018 lo ejecutaron, ¿no? En la cárcel. Decía que él mismo era la reencarnación
de Cristo. Casi todos dicen eso. Jim Jones, sí, David Koresh, todos creían que era Cristo. Y una de las formas que utilizaba para... ¿Tú eres Cristo? Es parte de... Agárrenlo. De las formas que utilizaba para atraer gente era vía anime. Claro, Sí, Tenía su propio anime. Sí, es cierto. De él como personaje principal. Pues sí ganó la elección Alfredo del Mazo, salieron las animaciones del Mazo que con... todavía no. Así es, Saludos a sí es cierto, Tlacomulco. existe un anime con el que convencía a Yoko Sahara a sus seguidores, y ahí lo pueden, incluso hay escenas ahí en YouTube que pueden ver. También fue una secta muy destructiva, ya saben, todos los líderes ojo, no todos los líderes sectarios son así, digo, hay religiones que, insisto, cada quien puede creer que se le dé la gana mientras no daña a nadie, ni se dañe a sí mismo preferentemente, ¿no? Pero estas personas en particular son, digamos, los extremos, son por los cuales los movimientos religiosos se ganaron muchas veces esta forma peyorativa de sectas, ¿no? Entonces, líderes mesiánicos desequilibrados que terminaron llevando al suicidio o a muerte a otras personas. El último caso que quisiera mencionar es el de, se llamaba Marshall Applewhite, ¿no? O sea, manzana blanca, ¿no? Que era curiosamente estudió filosofía y hizo otras cosas, también ahí, varias chambitas, varias chambitas. Sí me han dicho, ¿eh? Sí, exacto. Y funda una religión que tuvo muchos nombres, pero que el último que tuvo fue la Puerta del Cielo, Heaven's Gate. Y que también en el 97, de nuevo, con todo el afán milenarista, pero también mezclando conceptos extraterrestres, cristianismo, misticismo, New Age y un montón de cosas. New York, ¿no? ¿Cómo se llama la que canta New Age? La Enya. New York. La N. Entonces, deciden también, una vez que fallece su pareja, que era con la que dirigía, dicen que ya estaba bastante viejo y que no iba a querer que nadie lo sucediera en el poder de su secta, eso se especula. Decidió que todos deberían beber barbitúrico mezclado con vodka. Y en Estados Unidos en el 97. Este programa es patrocinado por vodka Absolut. Te lo tomaron. Incluso de eso hay registros de las personas. Mejor el caratazo, ¿no? Que sea nuestro patrocinador. Golpe de conejo. Caratas. Hay registros de los suicidas mandando videos y convenciendo a todos, esto es una decisión que yo tomé, no se acuse a nadie de que me obligó, yo sé No que se esto culpa a nadie. Como porque iba a pasar un cometa famoso, ahorita se me fue el nombre. Halley. No era el Halley. Hale-Bopp. El Hale-Bopp. Iba a pasar y él aseguraba que Su alma que ahí iba a venía, migrar. que ahí venía una nave extraterrestre donde venía su pareja y que si todos se morían se iban a ir en la nave. Pero que nadie te fuera a decir salud si estornudas porque se regresa como dice Milhouse, ¿no? Ándale. Que el alma sabe nadar, pero si te dicen salud se te regresa. Se vuelve a meter. Entonces se suicidaron todos con sus zapatillas Nike, con su tenis Nike y su indumentaria deportiva bien precisa. Todos se suicidaron al final. Alcanzar el cometa. Pero sí hubo sobrevivientes, ¿no? No. De esa secta en particular se murieron los 39 que Applewhite convenció. Prácticamente se extinguió. Hay de todas, incluso de los davidianos, incluso de la verdad se suprema. suicidó también. Ahí. Sí. Eso es lo curioso. Tan locos están esos tipos que sí se mataron con su gente. O sea, así de desequilibrados estaban todos. Sí, claro. Bueno, excepto Sahara, que él fue apresado, pero porque no fue suicida su movimiento. Pero sí, vaya, estos movimientos tan radicales son los que terminaron constituyendo que el concepto de secta se volviera peyorativo. Entonces, por supuesto que hoy, gracias a estas historias tan truculentas, cualquier cosa que se le llame secta, pues se va a decir no. Claro, no. sí. Aquí tenemos algunos casos, bueno, no obviamente a ese nivel, pero se dice que la Luz del Mundo, pues también es una secta que surge en Guadalajara, que tiene un edificio espantoso ahí en el centro de Guadalajara, yo lo vi una ocasión. También, pues, son acusaciones no comprobadas, por favor que se aclare, de lavado de dinero, de abuso de poder, etc. El líder es el que está actualmente... Es el hijo del que fundó, pero el que fundador ya falleció. Ya falleció. Es el que se le acusaba más sobre todo y que ya nunca... Si es que es cierto. Soy culpable, pues me muero. Exacto. Pero bueno, estas son algunas de las sectas más radicales. No sé, ¿cómo las ven ustedes? A mí de niño, yo recuerdo que vi incluso una película de Waco. Y sí pues como niño dices, hoy no haces esta distinción entre locura y... Bueno, sí, casi todo el fanatismo es cierto grado de locura hacia alguna persona o hacia alguna deidad, o nosotros que lo vemos así. Como volvemos a repetir, cada quien es libre de creer lo que quiera mientras no haga daño a los demás.
Pero esa película de Waco sí me impactó. El 5, que antes no estaba tan mojigato, pues pasaba ese tipo de películas y pasó creo que incluso le pusieron la masacre de Waco, la matanza de Waco, cuando no se sabía ni qué era. Pero yo recuerdo que esa sí me movió el tapete, y de ahí pues ya te remite a la información solita a Charles Manson, por ejemplo, que para atrás, para adelante, pues ya con el internet lo conoces. Que curiosamente es de los menos, bueno, entre comillas, ¿no? De los menos caóticos y menos... Claro, sí. Porque mataron a poca gente, ¿te refieres? Sí, que cuando tú escuchas Charles Manson piensas que él mató a todos y realmente... Pues el mismo caso de Osahara, él tampoco mató a nadie directamente, pero se le acusa porque él conspiración, influyó para eso. Bueno, de ser el asesino intelectual, ¿no? El autor intelectual. Exacto. A mí las sectas me fascinan como fenómeno, pero sí hay que tenerle mucho cuidado. Cualquiera está exento a caer en una secta. Es lo que dice. Es lo que le quería preguntar más bien. Okay. ¿Creen que la inteligencia crítica, de verdad es suficiente para no caer en una secta? Yo creo que están mezcladas. O sea, si te agarran en un momento flaco de emocionalmente, a lo mejor podrías caer. Yo personalmente no me considero capaz ni en ese momento que me agarren cabizbajo como para involucrarme en una secta, porque pues no creo en nada sobrenatural. Sí. Me gusta lo sobrenatural, pero lo veo como chascarrillo. Señor Gonzo. Bueno, pues ahorita que mencionas sí, ya forma parte de la secta del gobierno. Sí, ¿no? Ya la alcaldía. Pues pareciera que no, pero sí, Pareciera que no, pero sí. Pero sí soy, dice. No, el señor ente dentro de sus... qué bonito. Dentro de los conceptos que da, pues hay muchas cosas que encajan en el contrato social. O sea, al final de cuentas, lo que conocemos como Estado, sí cedes tu voluntad para que te represente un pendejo que a lo mejor no te representa, pero bueno, él habla por ti, y eso inevitablemente, mientras estemos como que en círculos sociales, vamos a terminar obedeciendo a ciertas sectas que llegan a ser digamos la mayoría, ¿no? Pero ya en una manera más personal de estar convencido, porque, o sea, puedes, no porque hay una secta del metro, vean nuestro especial del metro, y tú tienes que usar el metro, pues realmente eres un sectario del metro, ¿no? O sea, pero si perteneces a los arrimones consensuados, sí, ¿no? O sea, ahí sí ya. Sí, o sea, bueno. si de alguna manera no te convence, pero entiendes, bueno, yo tengo que usar en esto, yo trabajo, o estoy relacionado, pues ok, se vale. Pero sí, que a mí me convenza un grupo, pues yo lo veo complicado, porque no soy una persona que realmente encuentre en algo beneficioso como de forma mágica, ¿no? ¿Y es del grupo Nietzsche? Ah, no, ese sí lo quería. ¿Ese sí? No. ¿Y la secta de las conferencias cómo entraste entonces? Pues yo cuando vi yo un día amanecí y tenía un número y empecé a buscar mis zapatos y me dijeron, no, güey, ya te vinieron a dejar al anexo. Okay. Ya, y se me acercó la palabra de las conferencias y pues, te salvo. Ya te salvo. Señor Gau, creo que no respondí muy bien el señor Gonzo, pero bueno. Ya pertenece a una secta, ¿verdad? Ya. No, pero respecto a la pregunta que tiene que ver con la razón de eso. Hubo un momento en el que Aleister Crowley se puso de moda. Y entonces muchos, no sé si decir intelectuales, pero por lo menos literatos y poetas, sí que formaron parte de su movimiento. Porque tampoco está muy claro si fue una secta o fue una... Es su influencia, ¿no? Y accedieron a muchas cosas que uno diría, pero si tú eres leído y escribido, ¿por qué estás ahí? Y más bien tiene que ver con la moda como decíamos hace rato, ¿no? De la pertenencia, de que todo el circuito intelectual al que tú estás suscrito está participando en ello, entonces tú también vas a eso, ¿no? Incluso las... competencias por liderazgos muchas veces se daban escribiendo cosas. El mismo Aleister Crowley escribió unos cuentos
que de hecho edita esta editorial que te gusta mucho a ti, que es Valdemar, ¿no? Valdemar. Y pues son cuentos buenos. Pues nomás me gusta porque no puedo pagar. Y muchos rituales que hacían tienen que ver más bien con bueno, decir, mímicas de los rituales paganos o satánicos. Sí, que más bien era más cercano a un juego. En ese sentido, yo creo que sí, no yo en particular, pero sí se puede dar el caso de que personas supuestamente más avesadas o que se han encontrado con más posibilidades académicas, sí que participan en ello, pero más bien porque se está dando el fenómeno en ese momento. Si a ti te gusta el negro, a mí también. Pues. Es como algo en lo que hay que participar porque es un movimiento incluso de contracultura. De hecho, viral, diríamos es como ahora. menciona el señor Cosateno, que nosotros ocupamos la palabra secta de manera despectiva para esas sectas que no nos gustan. Pero en realidad, por ejemplo, ¿no? En el caso de la universidad fuimos testigos de muchos tipos de cofradías o de sociedades secretas, que tenían diferentes tipos de intereses, ¿no? Porque estaba desde la cofradía que lo que buscaba era estar siempre borracha hasta la que intentaba acomodarse como en puestos de empleos, ¿no? Y así, entonces por ese aspecto sí está amplio el asunto. En lo personal, pues como en mi familia sí tuvimos, digamos, familiares desertores hacia sectas religiosas y vimos sus consecuencias, pues yo creo como que también eso nos hace ir más. No lo haga, compa. Sí, no, papá. Ahora que dices eso de cofradías, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Enrique Vilamatas, que según yo es el autor en letras hispánicas. Bueno, puedo estar equivocado, seguramente lo estoy, pero no importa. Que juega mucho precisamente con esas especies de sectas, pero en un sentido más lúdico, en particular en sus obras primeras. Recuerdo mucho Historia abreviada de la literatura portátil, que se publicó en el año que yo nací. Ustedes todavía estaban pensando en el cerebro de sus padres y madres. Ya andaba ahí como metiéndome. Que es el año de 1985. Saliéndote, ¿no? Más bien. Es que nació en febrero. Lo dice porque nació antes de nosotros. Sí. Ay, a ver, si le quieres explicar el chiste. A ver. Y... Como Homero. Sí. Entonces, es un recurso que utiliza varias veces en su narrativa. El conjuntar a una serie de personajes a la manera que lo hizo Alan Moore con la Liga de Superescritores Independientes, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, iba a decir de extraordinarios la Liga extraordinaria de los caballeros extraordinarios. Pero él lo hace con personajes de la literatura famosos, o bueno, por lo menos famosos para él, ¿no? Porque si uno lee cosas, nombres y dices, pues conozco 3 y los demás quién sabe quién sean, ¿no? Y en este libro de historia abreviada de literatura portátil, que de hecho sí está muy abreviado, debe tener unas 80 páginas, plantea la posibilidad de la existencia de una especie de secta o cofradía, más bien de artistas de vanguardia en su momento que se reunían para hacer tonterías. Las características que tenían que tener estos miembros era que tenían que estar solteros, que tenían que estar locos, bueno, más o menos, y que su obra que su obra, ya sea su producción literaria o plástica, cupiera en un espacio reducido de una maleta y no más, que fuera transportable. Y juega mucho con un concepto eso lo que hay aquí en la caja. No lo creo. Curiosamente podría jugar ahí en ese la cabeza de ¿qué tal somos de Matas, de la Mata. Somos de esa secta. En la secta. Y todo nuestro contenido también se basa mucho en la obra esta que también tuvo todo una especie de controversia muy grande porque no se dedicaba a la plástica de hechura, ¿no? Como la pintura o el dibujo o la escultura, sino más bien a recopilar objetos y designarlos como una obra o como un momento de arte. Estoy hablando de Marcel Duchamp o Tristan Tzara, que utilizaban elementos de la vida cotidiana y les daban un significado nuevo para volverlos unas obras de arte.
Y en ese sentido juega con ese aspecto de que la obra, no importase cuál fuere, cupiera en una cosa pequeña que fuera transportable. También tiene una... por cierto, se les llamaba los Shandys. Que Shandys tiene que ver con una obra de Sterne, que es la obra de la vida y obra de Tristram Shandy, que en sí misma es una obra muy absurda, porque el narrador, que debería ser Tristram Shandy, nunca se explica del todo a él mismo, porque es una especie de autobiografía. Entonces hay un narrador que te intenta explicar lo que él está intentando explicar, así como el que tenía López Obrador. No sé. Pero a su vez, para intentar hacerlo más claro para las personas que estaban leyendo la obra, divagaba, a tal grado que hasta el tercer volumen del libro, que no es muy extenso, pero también era por entregas, hasta la tercera parte, hasta la tercera parte nacía apenas. Válgame, pues. Entonces es eso de nunca terminar nada, de no iniciarlo, de no querer hacerlo, que tiene que ver con esta obra de Bartleby, de Herman Melville. Que también tiene un libro, Vila Matas, de Bartleby y compañía, que creo que es su segunda obra más conocida, que también habla más o menos de una cofradía parecida, en el que estos personajes preferirían no hacerlo como lo hace, o no lo hace Bartleby. No podría hacerlo otro. Exactamente. Es diferente, porque no podría hacer lo otro, es desviarla hacia otro. Aquí es como asumir que no lo... Y si dices, no lo haré, dices, preferiría no hacerlo. Es como el personaje, nada, ya no quiero nada. Sí. Más o menos. O sea, entonces es una inacción que se lleva hasta el ridículo en la obra. Así es. Y una tercera cofradía que tiene que ver también con la inacción, pero esta inacción es la de no sé si decirle pereza, pero algo cercano a eso. ¿Como nihilismo? No, tampoco. Sí. Va a decir que el Gonzo no es perezoso, es nihilista. No, sí es con la pereza, que es Oblomo. No hace que también es una secta que él dice que existe, que forma parte de este autor Juan Carlos Onetti, que es un autor que también admiro mucho, que es uruguayo. Fue. Y que preferían estar en la cama y no hacer nada. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta de si que no lanzaste, saludos a Rulo, que si perteneciésemos a una secta, seguramente yo sería de esa secta. Pues se resumen pues si los flojos pudiéramos volar, pues simplemente no volaría. Exactamente, sí, porque pues es feo trabajar. Trabajar para tener cosas, como dice el señor González, ceder ciertas... Estás diciendo que todos los que se dedican a quitarte lo ajeno están equivocados. Son realmente nihilistas. ¿A quitarte lo ajeno en qué sentido? O sea, las ratas pues no trabajan para quedarse hay con una parte de la obra de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle que trata precisamente de personajes que nunca se mencionan del todo, que hay una serie horrible, que no la vean, está en Netflix. Diablero. No, es peor todavía. Ni siquiera recuerdo el nombre de la serie. Pero así googlela. Son personajes que le facilitan a Sherlock Holmes. De unos chavillos, ¿no? Sí, es horrible. Pistas o cosas para que pueda resolver sus casos, que es una cofradía de vagabundos y de personas que viven en situación de calle, que por lo mismo pueden estar en todas partes en Londres. Y a manera de palomas mensajeras se van pasando la información hasta que le llegan a Sherlock. Me compré 100 palomas. En ese sentido sí existiría una secta que me recuerda a otra obra, pero ahora de Ernesto Sábato, que viene sobre héroes y tumbas. Es que como en John Wick, que sobre las palomas, ¿no? Pero parecido, exactamente. No dudo que sea una especie de homenaje a esta parte de Güey de las palomas. A lo que voy es que sí hay sectas interesantes que no tienen que ver con la violencia, porque precisamente está tan asumido, inacción, ¿no? Está tan asumido que una secta tiene que ser malvada. Claro, sí. Y no necesariamente. De hecho, incluso la secta así llamada a veces por ellos mismos satánica, cuyo dirigente se me olvida cómo se llama. ¿Satanás? No. Es se me fue ahorita. Yo lo estoy confundiendo con Alistair Crowley, pero no, se me fue ahorita. Sí, ahorita lo recordamos, si no lo
googleamos. Pero vaya, ellos Si no, también... que nos lo comenten ahí. No, pues si no lo puedes buscar, Sí, por sí. favor, ahorita. Bueno, pero lo interesante ahí es que es un sentido similar. Anton Chekhov. La Bey, Anton LaVey, él asumió el satanismo como un simbolismo. Entonces, sí llevaba a cabo rituales satánicos, bautizos negros y bodas negras. O sea, lo que él etcétera. entendía. Como la Dana pero Gabriel. así exprofeso, porque sabía que le causaría tirria a los cristianos, porque Claro. sabía que eso era un juego. Él no creía en el demonio, ni creía que el diablo se iba a aparecer, ni No. nada de eso. Simplemente lo hacía lúdicamente y porque ganaba dinero, porque a la gente le encantaba ese modo. Pues prácticamente como el cristianismo, ¿no? O sea, ¿Qué le volteó la ganarían, tortilla por- al cristianismo utilizando a Satanás como una figura poderosa. Pero él entendía que no era real, o sea, él sabía que no creía en el Es un diablo. medio nada para de un eso. fin, claro. O sea, era la versión en negro, digamos. Y del curiosamente cristianismo. promueve cosas que son más humanistas Sí, claro. que el mismo Mucho más terrenales, ¿no? cristianismo. La famosa Biblia del diablo. Ajá, ¿no? los mandamientos Sí, sí. satánicos son muy reales, excepto el de la magia, que dice que creerás en el poder de la magia y sus consecuencias. Y el de responderás dependiendo de lo que te hagan, ¿no? Ajá, Ujú. pero todos los demás sí son, si no estuviste, no te metas. Y chavo. Así es, otros que también jugaron con esta idea, los del monstruo de espagueti volador, ¿no? Ah, El claro. físico no me acuerdo cómo se llama. Que es parte de esa... Pastafarismo. Pastafarismo, el pastafarismo que hace alusión a la pasta y al rastafarismo, Mm. y que dice que, pues, ¿por qué no? Si las religiones Claro. autorizadas Sí, él puede, dan yo- discursos absurdos, disculpen, en el sentido pues mitológico, ¿por qué no yo puedo crear a mi Dios que sea un monstruo gigante de espagueti volador y voy a rendir culto a ese ser? Yo sí le vendía lo- mucho espagueti. Bueno, lo que para contextualizar un poco, Ujú. en la Universidad de Carolina hubo un grupo religioso. ¿Del estado o de la mujer? De una chica En ambas. Ah, ok. No, no recuerdo si fue en Carolina o en Virginia. ¿La chica o el una de esas. estado? Bueno, en Estados Unidos. Ajá. Había un grupo conservador que exigía que se enseñara la teoría del creacionismo Como a la alterna par. solución, ¿no? Ajá, que Lo de tenía- la que controversia del tenía capítulo de los Simpsons. Ujú, sí, así surgió. Entonces, un profesor de la universidad, como para mostrar lo ridículo que era agregar al plan de estudios teorías contrarias, dijo, bueno, yo tengo mi religión del monstruo de espagueti que creó el universo, entonces también tengo derecho a que se incluya en el plan de estudios, entonces desarrolla sus... Y juntó a sus millones de textos. seguidores. Sí, sí, sí. Ajá. Porque justo era un. Porque abuso. era para hacer el contraejemplo, la reducción al absurdo y quitar de los planes de estudios. Y todavía le querían argumentar, pero tú no tienes pruebas de tu uso, güey, tú tampoco tienes nada de lo Y tuyo. aquí hay un señor barbado con túnica y guarache. Pero bueno, tal y como vimos un poquito en nuestro episodio especial de Friki, se crearon grupos. Ya después, o sea, se salió de control como todas las iglesias, la de Maradona, la de Puede haber un monstruo hecho de cualquier cosa. Sí, y entonces el pastafarismo se institucionalizó y bueno, tiene sus escrituras en las que los piratas hicieron el universo y todo eso. Y que no le piden nada a los de cienciología, que eso sí es una secta real, es igual de fantasía. Aquí en México hay una iglesia. Hay muchas. Ah, Bueno, no, está ahí en el mero En centro. los, por la Alameda, ¿no? en La los Alameda. supermercados te abordan así de... Ese es otro rollo, la cienciología, una Sí, sí, secta para ricos, ¿no? Incluso se hubo un caso por ahí de Plácido Domingo que tuvo que infiltrarse casi en la secta para sacar a uno de sus hijos, ¿no? sí, sí. Pagó $2 millones o algo así para Mm. poder que lo dejaran verlo y ya lo pudo. Pero uno de sus hijos todavía sigue. ¡Vamos! Así, no, donde nadie. No, esa es otra canción. Exactamente. Ya le pudiese sacar una sonrisa. Sí. Así es. Al rato te saco Así es otra. mi vida feliz. Y otras cosas Y también. otra. Y otra. Unos pedernales, unas piedras que tienes ahí. A ver, pedernales. ay, qué piedrota. Eso es un cálculo, güey. Bácala. Bueno, ¿y tú, señor Gonzo? Pues mira, ahorita que ya estás tocando estas sectas modernas, Pedernal. pues resulta que hay grupos que no son identificados como sectas, aunque cumplen perfectamente todos estos conceptos que han manejado. Esto sí, esto sí. Esto No, es que hay quienes sí lo podrían considerar. O sea, creen que tienen prácticas sectarias, aunque no tengan un discurso religioso detrás. Ajá. Sí, puede ser al ideológico, final claro. de cuentas las religiones lo que te ofrecen es un principio moral que realmente se va a reflejar en tu modo de vida para bien.
Y pues, ¿qué mejor para eso que el dios dinero? Entonces... Money, apunta algo, dinero. Cachín. Dinero. Entonces... Aquí hartos símbolos de dinero. Billetes cayendo. Un cabrón de varo, mejor. Un cabrón de varo. Como en los telejuegos de la noche, ¿no? Sí. Como Ándale. en el calamar. El juego del Ándale. calamar. Ah, Tu cerdito lleno de dinero. Ah, no, pues está chiquito. No, el cerdo que estaba colgando. Sí, ya la vio. ¿Cómo se llama? Entonces, gracias al dios dinero, pues se crea una necesidad de éxito relacionado con obtener dinero y una idea de libertad que han llamado la libertad financiera. Va dirigido como a personas que de alguna manera están inconformes, como decíamos. ¿Por qué me dicen inconforme? No, Ah, de que decíamos de esto de cambiar tu identidad y todo eso. Venden esta idea de que ser empleado es malo, tener una administración convencional es malo. Tú tienes que ser libre económicamente. Ajá. Entonces, tú tienes, sí, porque según esto, si te preparas para trabajar y trabajas como para sobrevivir y sigues ahí, ellos lo llaman exacto el concepto de la carrera de las ratas. Y bueno, hay muchos libros, ¿no?, de superación personal que te manejan. Y que sí fue acuñado por el escritor para mí nefasto de Padre Rico, Padre Pobre, que la verdad ni me acuerdo cómo se llama. No sé, bueno, lo digo por si alguno. Y el de los escuchas, pues respetables. No, si están aquí, no. Espero que sí. Es digo, probable nuestro que no público es estén aquí, inteligente claro. y observador. Pero Y sí, va a depositar $1 a Pato. Este escritor nefasto que la verdad ni me acuerdo ni quiero acordarme cómo se llama, es el que tengo entendido acuñó el concepto. Sí, lo que pasa es que al igual que con los conceptos religiosos, algunas cuestiones, como tienen una noción que sí coincide con algunos principios de economía básicos, pues convencen, ¿no? Porque solucionan como problemas sencillos, ¿no? Era como, saludos al profesor Ernesto Bien Isaizo. Lo reto que venga aquí y platique con nosotros, por favor. Es el único de todos los que has retado que tal vez sí podría venir. No lo reto, lo invito, venga. ¿Cómo se llama? Que él nos decía, ¿no? Es que llega el cristiano y se lleva al drogadicto, al alcohólico, y luego llega el drogadicto a dar testimonio. No, es que desde que creo en Dios dejé de tomar y me puse a trabajar y ahora me va bien. Y así de, güey, o sea, si desde el inicio dejabas de tomar y te ponías a trabajar, te iba a ir bien, ¿no? Exacto, así funciona, ¿no? Esta situación de la libertad financiera y todo eso. Sí, te proporciona como satisfacciones a corto plazo de saber de que, pues si te levantas temprano y te rinde más el día y todo eso con esas reglas, pues a lo mejor efectivamente solucionas algunas cosas. Y tampoco es cierto, ¿no? Ajá, pero no es definitivo, pero sí hay gente que empieza a creer en eso, ¿no? Es que a veces necesitas que te lo digan, o sea, ellos creen que necesitan que se los digas. Y por ahí va también ya la pedrada para el coaching, ¿no? La idea de que alguien te tiene que decir cómo es el camino y para con que el coaching y con la superación personal, lo horrible es que es cíclico. Esa sí es una carrera de ratas. Tú en el libro de Robert. No, cállese. No vale la pena. Sí, Perdóname, entonces, disculpa por haberte parado. O sea, cuando empiezan a introducir a la gente, les dicen, mira, ven, esta conferencia es la neta del planeta y te soluciona los problemas. Y ahí va. Y a los 8 días, ven a la nueva conferencia porque aquí ya vienen los nuevos pasos y vuelven a ir. Trae nuevo sombrero. Ajá, exacto. Y entonces lo que te están vendiendo es un producto de consumo que nada más es para ti. O sea, tú eres un consumidor, no te va a servir para revenderlo. Y he ahí... Así es. Y he ahí el sistema que, bueno, fue un poquito debatido, pero para ponerla en el organigrama y en el guión, pusimos la secta de Tupperware, porque vamos a tomar Nos van a clausurar. como ejemplo Ya no me van a querer vender sopa. el canal de distribución. ¿Lo podemos arreglar, señor Gonzo? ¿A qué dices tú que no se iba a dar? Aguas con los pedernales, ¿no? En el canal, le llaman canal de... Creo que no se arregló, pero Bueno, hay una red de... Hay un concepto que es la red de mercadeo, que es la manera en que se vende un producto. Estas redes de mercadeo pueden, involucran, pues, desde los productores, los vendedores, los consumidores Por decir Tupperware. y distribuidores de diferente manera. Ahora,
John Tupperware, no es cierto, Earl Tupperware. Bueno, pues casi lo mismo. Tupper, no. Tupper, no Tupper. Sí, no es John Tupperware, es Earl Tupper. La década de los 50. Es un Tupper que habla por su tapa. Exacto. Él patenta el sello hermético. Tupperware. No, todavía no existía el topper, nada más estaba el puro sello para poder reembasar las cosas. Entonces, es el sistema básicamente de que aplastas la tapita y la cierras y ya así sacas el aire y ya te causa un vacío. Él lo patenta, pero no logra vender la idea. Entonces decide él hacer sus propios contenedores con este sello. Con juegos de azar. Y mujer. Sí, acaba más o menos en eso. Pero él empieza a... porque también el plástico era súper caro en esas épocas por cuestiones de las consecuencias de la guerra. Entonces él logra conseguir que le vendan los desechos del plástico, logra como aislar la parte que todavía se puede utilizar y comienza a hacer sus productos. Sus toppers. Pero bueno, él llega casi a la bancarrota, de no ser por una mujer llamada Brownie Wise, que es la que se le ocurre. Sí, es perfecto para todo. Brownie Wise se le ocurre realizar fiestas de topper. Que es ahí donde vamos a empezar, ahí es donde tiene que ver el tema de la secta, porque realmente eran reuniones de amas de casa, ahí empieza, es el primer objetivo de estos grupos, y empiezan a realizar estas reuniones, invitándolas como si fueran a una fiesta. Y ya dentro de la fiesta comenzaban a enseñarles, ay mira, salió este contenedor, está bien bonito, y ¿sabes qué? Tú lo puedes vender. O sea, lo puedes usar y lo puedes vender. Lo puedes usar, lo puedes vender. O sea, cómprame 10 y vas a vender 9 y vas a tener las ganancias. Entonces, con las economías emergentes, con las crisis que se daban producto de la guerra, pues empezó a llamar la atención de muchas amas de casa, que a la vez también van compitiendo con otros mercados que adoptaron esa red de distribución, como es el caso de Avon, puro nombre de demonios. Avon el Samón. Del maquillaje y todo eso. Entonces comienza esta señora Brownie. Pene también. Brownie comienza a vender tanto Brownies. Que Eso no vende. Señora Brownie. Que el señor Topper, pues se enoja y mejor la corre porque ella ya empezaba a tener más 70s, adeptos. ¿no? O sea, eran horribles. ¿Cómo puede ser que ella venda más que yo? No la quiero aquí. Y les digo que ustedes creo que no la han visto, pero hay una serie que se llama It Is for Family, que es una serie de animación para adultos que está en Netflix, y todo esto que tú lo refieres le sucede a la protagonista femenina. Supongo es una alusión pues a todo lo que tú estás mencionando. Y probablemente pasó en muchas industrias. Hicieron de lado a esta señora, pero se quedó ese esquema que bueno, es un poco controvertido, estuve viendo, para que se catalogue algo como un fraude piramidal, que es su naturaleza, de que tienes un productor y empieza a distribuir su producto y recurre de los escalones del medio para seguir vendiendo su producto. Bueno, eso se le conoce como fraude tipo piramidal. Y hay otro que es el multinivel, que digamos ese sí está como regulado. Yo no sé qué has caído. Que tú, sigue estando igual de fraudulento. Sí, pero es que funcionan igual. La idea es que hay como ciertos productos que pueden ser distribuidos de forma multinivel, que según la idea básica es que sean reconsumibles. ¿Qué significa esto? Que tú, cuando lo vendes, tienes la posibilidad de volverlo a vender. O sea, no volverlo a vender de que vendas 2 veces el mismo producto, sino de continuar vendiéndolo. Porque en lo que es la pirámide, hace cuenta, no sé, una bebida milagrosa. O productos como Herbalife. Ajá, sí. Ese producto milagroso. bueno. Probablemente tú como intermediario lo compras, pero se te queda almacenado. Y con todos estos discursos y esos, lo que hacen es que tú sigas comprándolo para pues intentar venderlo, pero no te garantiza la venta.
y no es un producto de primera necesidad. O sea, es algo que lo más seguro es que lo vas a tener almacenado en tu casa, no lo vas a vender. En cambio, Topper, pues sí ha tenido como cierto comportamiento porque supo encontrar un mercado de gente que es fanática de Topper, que le sirve y la gente, digamos, que le entra al negocio de vender Topper, pues sí ha encontrado cierta sustentabilidad, sobre todo las personas que tienen como que un empleo normal y que aparte venden toppers. Como en el mundo godín, o sea, está el compañero de la oficina y él le vende los toppers a los demás y hay otro que vende trae su tenedor y su tapa es vaso al sí, mismo porque tiempo. efectivamente tienen, o sea, encontraron, ¿no?, su nicho al que va dirigido. Y en el caso de las bebidas milagrosas, pues no necesariamente, más bien encuentran a la persona que por algún problema personal, usualmente de salud, pues deciden decirle, mira, con esto te vas a curar. Y ahí es donde todavía se magnifica el fraude. Pero bueno, tanto eso, hoy en día, por ejemplo, empresas de televisión como Dish, pues sí te pasan el comercial de hazte socio Dish y véndele Dish a tus conocidos. O sea, sí se sigue manejando eso y se va volviendo un tipo de cofradía porque viene con esta mentalidad que te digo de, bueno, mira, tú eres el emprendedor, tú eres el innovador, puedes tener el tú vas dinero a que ser quieras. exitoso. Sí. Y exacto. Y lo que decíamos, fórmulas ya establecidas que supuestamente funcionan y te van a funcionar. Sí, son algoritmos, ¿no? Y lo malo es de que la estructura piramidal sí permite 2-3 casos de éxitos. Sí, claro, los están arriba. Pues. Ajá, y entonces los de abajo pues se alucinan que van a llegar al de arriba. Pero vale estadísticamente no van a llegar. Mencionar que hay muchísima gente que busca esta estrategia para de plano defraudar. Y que existen trabajos o gente que va a anunciarse en internet o en lugares, en los postes, no lo sé, que te dice, vas a ganar 10,000 pesos a la semana, no lo sé. No se dejen engañar, amigos. Y entonces vas a ir y te van a decir, hoy vas a tener una oportunidad de negocio, pero tienes que vender los 50 perfumes o lo que sea, ¿no? Por favor, esas cosas se detectan de inmediato, no caigan en esas cosas. Sí, porque mira, una empresa que quiere vender un producto, pues para empezar te da seguridad social como empleado, te asigna un rol, paga la renta de sus bodegas, tiene sus canales de distribución, paga su propia propaganda. Estos no, se lo ahorran y tú les haces la propaganda, tú les almacenas el producto, tú se lo consumes. No se vuelvan maquiladoras. Y eso es lo que tiene que ver con las sectas, porque las sectas lo que reducen pues es la individualidad, la crítica, y te convierten en un engranaje más para un negocio más. Para el bien de ellos, ¿no? O sea, no para tu propio bien. Ya sea religioso, ya sea en este caso ideológico o económico. De negocios, no sé cómo lo llaman. Económico. Pues sí, porque te digo, pues sobre todo eso se da en muchas economías emergentes o en países en vías de desarrollo, como porque no hay empleos formales, entonces encuentran, ¿no?, esta posibilidad de venta. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, que se acuña el término de neni y de ventas, o sea, que se da muy bien, ¿no? Es curura. Pero ya vámonos. Pues ya, las recomendaciones de Les Conferenciants. Nuestros 4 toppers favoritos, el catálogo de octubre de 2021. Para jaletinas, unas jaletinas. Hay un bote de paraguas que no chorrea. No, cálmate, hay un descorazonador de manzanas que tiene así como unas poleas. No, creo que lo estás ocupando. Creo que será otra cosa. Sí. Bueno, a ver, señor Ente, ¿qué nos va a recomendar? En el mundo de las series hay muchas. El mismo The Walking Dead está lleno de líderes de sectas, ¿no? Toda la serie pelean contra líderes de sectas y sus sectas. Entonces, yo voy a ir por una que, si quieren ver solo las primeras 2 temporadas, son 3. Las 2 primeras no tienen, creo yo, pierde, con Kevin Bacon y The Following, que es con el que le hizo de malo en Resident Evil, no me acuerdo, James Purefoy. Es uno de mis seminovios. La secta de los novios del señor Ente. Se parece al Punisher. Se parece al Punisher. Okay. No, y fue Solomon Kane. Él es Solomon Kane, exactamente. Sí. James Purefoy se llama The Following y es una secta. Sí. Por eso se llama The Following, los seguidores o el seguimiento. Sobre un escritor que cita o que revive a Edgar Allan Poe de manera literaria y crea su secta de seguidores fanáticos de este autor.
Kevin Bacon es el bueno, digamos. James Purefoy es el malo. Y las 2 primeras temporadas tienen, yo creo que, mucho que aportar a esto de las sectas fanáticas que ya hacen daño a otras personas. Está en HBO Max, ahí las pueden ver. La tercera, pues ya para terminar, que no terminó la serie, porque ya no tuvo como la tercera Nada más la veía el señor Ente. ¿Y yo? No, la tercera temporada sí decayó y ya decidieron no hacer una siguiente cuarta. Pero las 2 primeras temporadas creo que valen mucho la pena porque sí se mantiene todo este misticismo de la secta de Popó. Y de Pedernal. Entonces vean esa y bueno, The Walking Dead, pues es secta tras secta. Ahí aprovechando, hay un documental sobre la secta de Osho en Netflix. Ahorita se me va el nombre. Es algo de country. El de Wild Country, algo así. Creo que Wild Country. Samurai. Si no me recuerdo. Osho es también otro líder religioso en Estados Dentro de Unidos. No, ese no. Se llamaba Osho, ¿no? El que cantaba la de Samurai. O después vas a decir que como los de Chihuahua dicen Osho muchacho. No, ese Osho no. Bueno, el que canta Samurai ese tampoco. Bueno, mi recomendación, vean de no, ya te dije. Nada, pues ya no vieron nada otra vez. Este era tu tema, ¿qué más querías decir? La verga, ya. Ya, unos saluditos. Saludos a todos, gracias. Saludos a todos. Suscríbanse al señor productor porque están nalgones. No, secta de los nalgones no se va. No se ha invitado, pues no tenemos con qué. Bueno, ya, ¿Pues el señor Gonzo? Pues, ¿qué vas a recomendar? yo, a ver, echa la bolita. Sí, porque... Yo les recomiendo 2 libros. El primero, se llama El mito de las sectas, que yo estaba un poco reticente a leerlo, tenía ahí, y lo leí para este programa. Y me sorprendió bastante. Es de un investigador que se llama Saúl Sánchez López. ¿Osho? Y pone que no es Osho. Y no es de Chihuahua. 7. 7 o 5. Y aparece, eso está bien. Que es un infame sketch que sigue el señor Gonzo, que no lo vean tampoco. Pero bueno, está mal. Peor que Padre Rico. Tampoco, ¿verdad? No exageren. Pero bueno, este libro pone en entredicho justo lo que decíamos de que todo movimiento religioso va a catalogar como secta al que no es él mismo, ¿no? Y que entonces la intolerancia se genera a partir de esta noción de utilizar secta indiscriminadamente, cuando pues es un proceso mucho más complejo. Se llama El mito de las sectas, ciencia y religión en el imaginario social, y es de un investigador mexicano, se llama Saúl Sánchez López. Y también está este libro que se llama El supermercado de las sectas, del monero Eduardo del Río Ríos, donde recorre muchas de las sectas que en el siglo XX tuvieron presencia, y algunas del siglo XIX. Habla de los mormones, habla de los legionarios de Cristo, que era también una secta del catolicismo mexicano, y que o del Opus Dei, triste final también bastante trágico, o del Opus Dei también, y de otras Opus, como un alumno que teníamos. Se lo recomiendo mucho también, es muy entretenido y está un poquito extensón para aquellos que les guste mucho el cómic así como mexicano. El supermercado de las sectas de Ríos. ¿Y de Ken? Sorry, también. Señor ya está saboteando el programa que él quería más hacer. Perdón, es por eso. ¿Me puedo retirar de cuadro? No, perdón. Este programa es para ti. Espectador que nos Es la chica de tus sueños, literalmente. Bueno, llegará mi momento de venganza y ahí yo me reiré. También de ti, señor productor. Te estoy viendo, pinche nalgona. Si quieren saber de qué estamos hablando, se van a quedar con las ganas porque no creo que el señor Ente se los quiera contar. O no, pídanlo a ver si. De hecho, probablemente en cuanto se mencione, se silencie esto y nada, se ponga yo una notita de las conferencias. Se están platicando de. Yo. ¿Qué? No dijo nada. ¿Qué dijo? Maldita sea, recomienda algo. Ya, cabrón. Tu recomendación ya no tenga. Yo, para no dejar afuera a Lovecraft. Ok. Casi no se le menciona aquí. Casi no. Una película que está muy basada en su obra que se llama The Boys. Ya bien sabemos que una parte importante de la obra de Lovecraft tiene que ver con sectarios. Y en esta película hacen alusión a esa parte. Creo que está muy bien logrado. Y la otra creo que es un clásico de clásicos de Stanley Kubrick, que es Ojos bien cerrados.
La última película de Kubrick, Kubrick, con Tom Cruise. en el que se dice, también coquetea con las teorías de conspiración, en el que se dice que revela muchos secretos de la élite. Y que está basada en lo que es la élite. Es con Tom Cruise y Nicole Kidman. Antes de que Nicole Kidman se pusiera un poquito ahí. Y Tom Cruise Siempre fuera cienciólogo, por cierto. Antes de que Tom Cruise Entonces, les recomiendo mucho esas dos películas. Sobre todo la de Kubrick, porque es más, no sé si decir realista, pero sí cabe más dentro de este panorama que la otras fantasías. Así que esas dos películas. Así es. Señor Alonso, remátalo Bueno, para tu recomendación y remátalo. Sí, está la... Bueno, esto de las sectas y Vamos a recomendar la todo, doble pero- visión que tienen. Hay una película que Visión fíjate blanca y que cuando visión- yo la vi hace años, la vi de una manera y por ejemplo ahorita Y luego que ya acostado. La vista de otra. Sí. Estaba de ladito y... y en conclusión Blanco y negro. pues la vi diferente. Sí, pues sí. Uno se volteaste y ya no la viste. Se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. La participa pues el finado Robin Williams. Y Wilson de House. Así. joven. De hecho, es Robin Williams es ¿No sale también Kevin Bacon? Sale Kevin Bacon. Creo que sale bien chavillo, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí. Que es creo de los que acusan al no, espera, no les Sí, cuento no. el final. Pero bueno, precisamente es No como estoy la seguro. formación precisamente de una sociedad secreta y al final pues por ahí hay unas problemáticas que sí uno puede cuestionarse de qué puntos una secta pinta para bien y a partir de qué momento, oye, güey, ya conviertes ya en se David salió Koresh. de Te control. conviertes en el señor otro. de las moscas, ¿no? También muy buen libro. Sí, de entonces, Baldwin. Señor de pues las Moscas. esa Que también tiene serie que ver me parece que con- sí está en Netflix, ¿no? Esa. No sé si No, está en Amazon. No, en ¿La película? De la Sociedad de los Poetas. Sí, está Estaba en en Star Netflix, pero me Plus. parece Si que no no está en está. Star Plus, está en HBO Max, en una de esas dos. Ok. Ok, Bueno, pues buena película. remátalo. Pues bueno, en cabina, producto de Bagel Studio, Les Conferenzans, nos saluda el señor productor. Recuérdales del programa. Señor productor, recuérdeles del programa. Programa. Word. Excel. ¿Del Sí. especial? Sí, Por favor, señor. vamos a ir planeando el especial de 200 suscriptores de Les Conferencias. Ese programa. Donde vayan planeando sus preguntas. Ya les iremos dando más detalles, pero vamos a hacer una especie de chismógrafo de Les Conferencias, un anecdotario. Y con las preguntas que estén, no importa qué tan bizarras o tan personales sean, aquí les vamos a decir hasta cuántos pelos tenemos en el interglúteo. Yo no. Sí. Yo Sí, no. yo les digo los del señor Javi. Yo Ah, Caray. Pero yo no. Pues, gracias, suscríbanse. gracias. Suscríbanse al podcast también. También, de por Les favor, Conferenzas. síganlos ahí En en Spotify. Spotify ahora. En Spotify. El Gracias. señor Constantino, señor Havoc, señor Nos vemos la Ente, señor próxima. productor, yo En soy un programa muy Alfonso. angelical. Bye. Es verdad. Adiós. ¿Por qué te pones tu gorrito de Porque ya es sectario. ¿Y por qué sacas ese cuchillo de dragón? ¿Y por qué tu cuchillo es topper? Sí, hay, güey. De no. plástico, sí hay. Sí, ahí. Y hay, y bien, Yo tengo uno verde. yo quería también.